Muy buenos días, sumamente complacido por la asistencia de tantos agremiadas y agremiados. Eso sinceramente motiva mucho a la Comisión Civil y Mercantil para seguir adelante en futuros eventos, pues uno es consciente que a pesar de las limitaciones de tipo personal y profesional, se saque el tiempo y se sacrifiquen para estar casi todo el día o la mayor parte del día acá en el auditorio. Eso es muy importante porque efectivamente denota el compromiso y el interés que en ese sentido se tiene. Esperando que no me hayan deducido el tiempo, pues seguiré ya con el tema que íbamos a desarrollar acá. El tema de la mesa, que no duden mucho en poderlo incluir, conflictos societarios. Conflictos societarios donde lógicamente es uno de los espacios de mayor opacidad que podríamos visualizar en nuestro entorno mercantil. Y la opacidad de esto, pues no solamente es en Costa Rica, pero refiere a muchas situaciones paralelas. Y dentro de estas situaciones paralelas, pues tiene que ver con el derecho sustantivo, particularmente con los enormes problemas que tenemos en relación a los macroconceptos societarios. Me refiero al tema de lo que tiene que ver con el objeto, el tema relacionado al interés social y relacionado lógicamente a todas esas situaciones que normalmente nos encontramos en la parte general del derecho de sociedades en nuestro Código de Comercio. Y en ese sentido, pues esto nos genera una serie de inconsistencias y problemas muy graves. A la par de ello, pues hay que partir de una situación muy particular. Costa Rica es un país bastante lleno de litigios. Tal vez no nos quepa la palabra conflictivos, por eso sí me preocuparía mucho. El término conflictividad no quiere decir que seamos conflictivos. Y en ese sentido es muy importante, por un lado, que se tenga un altísimo margen de creencia en la justicia. Pero para sorpresa de ustedes, el hecho de que un país tenga un altísimo margen de litigiosidad no determina que eso sea bueno o eficiente. Pues precisamente por no tener una justicia predecible, contamos con que todo el mundo por una mala mirada o por cualquier circunstancia ahora acude a los tribunales, y particularmente porque es sumamente barato. Acudir a los tribunales en Costa Rica es muy barato, pero fíjense ustedes que a nivel de lo que tiene que ver el costo para el gobierno de un expediente, estamos en la media europea. A nivel latinoamericano, por mucho, un expediente en Costa Rica es más caro que en cualquier otra parte por el enorme costo que eso genera y la cantidad de dinero que se invierte en la justicia. Pues la justicia es un valor, ese valor hay que cuidarlo. Y uno con un estornudo, por ejemplo, no va a la clínica ni va al hospital, aunque ahora lógicamente los estornudos pueden generar algunos problemas muy serios. Tal vez esa no sea la solución hipotética que les quería contar. Pues abordando esta pequeña introducción, pues lógicamente que sí es, yo creo, la parte temática de mayor sensibilidad que podemos tener, porque es prácticamente el día a día, pues el derecho vivo, es la práctica, y que lógicamente uno como juez a veces se encuentra, y encuentro mucho en aspectos de derecho sucesorio, donde se vienen estos conflictos societarios y se genera la posibilidad o el intento de que dentro del proceso sucesorio se pueda abordar estas soluciones que incluso a nivel mercantil son muy complejas. Normalmente la posición que asume el tribunal es deslindar el punto cuando ya la situación trasvasa lo normal, partiendo más o menos como aquella equiparación entre el incidente y el proceso de conocimiento. Cuando ya el incidente se nos va de las manos, no se puede seguir y vayan a la vía que corresponda. Entonces, en ese sentido, pues repito que lo que tiene que ver con los conflictos estaría ahí involucrados los socios, la sociedad, y como muy bien por ahí hablaba José Boteri en Costa Rica, el caso de los acreedores. Además de ello, pues entonces retomando la situación de los macroconceptos, por ejemplo, el objeto social. Objeto social que está en el 18 del Código de Comercio y que normalmente se alude al ejercicio del comercio en general. Vaya tautología jurídica, ¿no? Si la sociedad es mercantil, pues lógicamente lo que va a realizar es el ejercicio del comercio en general. Y por ahí entonces
se viene a adornar un poco con, así como industria, agricultura y ganadería. Y aprovecho esto de la industria, agricultura y ganadería, no porque esté mi estimadísima compañera a la par, Magda, sino porque tengo conocimiento de hace unos días para acá de una situación dentro de esta situación en que estamos a los albores de las nuevas propuestas procesales, sino que me corrija doña Magda, de una serie de inclusiones dentro del proyecto de Código Procesal Agrario referido a que cuando exista alguna situación de actividad agraria dentro de lo que tiene que ver con el empresario o la sociedad, pues eso sería materia agraria. Me preocupa mucho una posición en ese sentido. El comercio es un mercado único, la actividad mercantil, pues lógicamente no estaría modificando por el tipo de actividad. El mercado único está sujeto a una serie de estandarizaciones de comportamientos, de protagonistas, de actividad que la misma dinámica del comercio determina. De manera que en ese sentido, pues desde mi muy particular percepción, obviamente que sujeta a cualquier apreciación contraria, yo soy del criterio de que en ese sentido, pues no podríamos pensar que un proceso concursal por el hecho de que alguna actividad paralela, pensemos por ejemplo en un grupo de sociedades, en una materia como la intervención y administración con reorganización judicial, tenga algún lapsus de actividad agraria para que ya todas las circunstancias se someta a una jurisdicción agraria. Me preocupa mucho porque el efecto propiamente de la universalidad, de lo que es la concurrencia de todos los intereses concurrentes, valga la redundancia, en ese tipo de proceso, pues generaría un problema bastante particular, muy serio, y lógicamente que en otros ámbitos, el ámbito de la competencia desleal, el ámbito de lo que tiene que ver con aspectos que hemos venido discutiendo y estudiando desde ayer, referente a las adquisiciones de empresas, disolución, liquidación, etcétera, pues son actividades mercantiles. El operador mercantil precisamente es aquel empresario que se organiza de manera individual o social o colectivo, como algunos le llaman. Y bajo ese punto de vista, pues lógicamente que yo creo que en una economía, en una propuesta como la que estamos viviendo, si tenemos algunas inconsistencias muy grandes con solamente ese mercado único, si le hacemos esas situaciones adicionales, pues generaría eventualmente mayores problemas y mayor inconveniente en cuanto a la seguridad jurídica. Referente, lógicamente, a esto de los conflictos societarios, volviendo al tema, pues acá es muy interesante determinar lo que es el alcance también de otro macro concepto, el concepto de interés social. El interés social, lógicamente, que está referido a situaciones muy, muy complejas, donde enormes ríos de tinta ya han corrido y donde lógicamente estaría relacionado con una serie de variables, pues que nos dificulta una fácil y perceptible percepción del interés social. Y eso tendría que ver, por ejemplo, con los distintos tipos de sociedades, con los distintos tipos de socios propiamente, por los distintos momentos en que vive la sociedad. Recordemos que independientemente de si asumimos o no aquella vieja propuesta que hablaba Savigny de la teoría de la ficción legal, que yo creo que ahora está un poquito ya en desuso, pues la sociedad sí tiene toda esa serie de particulares aspectos conductuales, de actividad, de comportamiento, que hasta puede generar algunas situaciones de bipolaridad como las personas físicas. Y en ese sentido, en el caso del interés social, pues lo que hoy es una propuesta de un interés social muy definido, mañana o dentro de un tiempo, pues es totalmente todo lo contrario, porque podría estar mutantis mutandis. Y en ese sentido, pues lo importante es entonces poder apreciar y determinar de que el interés social no está conceptualizado en la mayor parte de las leyes. Cuando un socio tiene como centro de determinación en cuanto a la calificación conductual los estatutos y la ley, la situación es más o menos difícil, pero cuando tenemos que valorar cada caso concreto en relación al interés social, ahí la situación es muy, muy complicada y bajo ese sentido,
pues lógicamente que la justicia, ya sea incluso la arbitral o la ordinaria, pues tendría que ofrecer un marco de actuación sumamente predecible, sumamente útil, para que no solamente esto tenga repercusión directa con los operadores en la justicia, esto pues va a tener repercusiones lógicamente con una serie de protagonistas paralelos, auditores, contadores, los mismos emprendedores, etcétera, que una jurisprudencia bastante rica y con un aporte interesante podría ayudar a ello. Quisiera simplemente dar una especie de aporte que hace Galgano sobre lo que él entendía por el interés social y que normalmente lo relaciona con algo muy interesante que es la misma causa societatis, referente a lo que es la causa en sí del contrato plurilateral de sociedad. Decía Galgano que lo concibe como aquel que se halla dentro del esquema causal del contrato de sociedad, sea el interés a la maximización de la eficiencia productiva de la empresa o a la maximización de la ganancia o maximización del dividendo, o al contrario, es interés extrasocial, todo interés extraño a la causa del contrato de sociedad. Sin embargo, algunos determinan que el interés social es el interés común, y aquello ahí peligra un poco aquel viejo adagio de que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Porque a veces ese interés común, pues normalmente a veces lo podemos visualizar simplemente por el problema de las mayorías, como decía Fabio, y el problema de las mayorías en el derecho de sociedades, pues lógicamente que no es del todo muy fiable, porque está sujeto a una serie de variables coyunturales y en donde lógicamente el aporte de capital determinaría algunas situaciones de conflicto de interés. Termino indicando lo siguiente. En el caso del socio, hay una especie de propuesta sobre aquellos socios que se les denomina no ya socios de control, sino socios controladores o controlantes, que son aquellos que tienen la particular coyuntura y oportunismo de poder visualizar a las personas que va a ir colocando dentro de los órganos de la sociedad. Y en ese sentido, pues lo importante que aquí vemos es lo relativo al control. El control de la sociedad, han dicho en otras mesas, no es sinónimo de propiedad. Existen una serie de instrumentos jurídicos y económicos para poder determinar ese acceso al control. De manera que un socio, donde puede desde alguna medida ir visualizando la forma en que va acomodando su gente, los que va a ir nombrando, pues generaría una situación de poder dentro de la sociedad y como situación de poder estaría sujeto lógicamente a un deber de fidelidad. Deber de fidelidad que normalmente en el caso de los administradores la situación es mucho más evidente, más visualizada, a ellos se les obliga al deber de lealtad y lógicamente el deber de diligencia. En este caso lo haríamos de un deber de fidelidad, donde lo que lógicamente determinaría muchas de las decisiones de estos órganos que estarían siendo controladas por este socio, es lógicamente el respeto a ese interés social por la importancia coyuntural que en cada momento tiene que irse visualizando. Y cuando se transgrede este deber de fidelidad, pues lo propio sería acudir a cierto tipo de sanciones, tales como la eventual exclusión, sanciones económicas, y lógicamente que también va a depender mucho de la tipología societaria en que nos encontremos, si son sociedades colectivas, si son sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Pues con esto termino y cualquier observación o comentario con mucho gusto estamos a su disposición. Muchas gracias.